En este video quiero que sepan que estoy devastada. Hay personas que a veces me comentan que cuando voy a iniciar un video mío sin quejarme o sin contarles alguna tragedia que me haya sucedido, y no es que siempre que les quiera contar una tragedia o que me esté quejando de la situación, es que a veces me gusta abrir mis videos con un pequeño chismecito de algo que me esté pasando justo en este momento. Y es que aquí les va, de verdad aquí déjenme poner mis pensamientos claros y decisivos para contarles lo más resumido que se pueda esta tragedia. Ahí les va. Hagan de cuenta, mamonas, que yo ya había preparado todo mi contenido para ahora que estuviera fuera de la ciudad, pues quieran o no, como que estar un poquito más libre, ustedes estuvieran el chismecito ya preparado y todo. Entonces, ya lo último que tenía que hacer yo los últimos días antes de irme de viaje era pasar los archivos a mi computadora y de ahí ponerme a editarlos. Cuando yo pasé los archivos a la computadora, miré que se exportaron, que todo se miraba aparentemente bien y tras, bebé, que yo agarré la memoria. Muy segura de mi figura, borré todos los archivos de la cámara y ahorita que estaba tratando de editar unos clips me di cuenta que todo el video de este miércoles estaba completamente borrado, como que no se pasó de manera correcta y yo ya lo había borrado de la memoria. Y también ese es el que más me duele, el video del domingo que ustedes van a estar viendo en un futuro, el del siguiente domingo, por así decirlo. Ese video era el especial de cumpleaños de mi novio y eso es lo que me duele, mamonas, que ese video lo grabamos como muy contentas, muy entusiasmadas, diciéndoles que le comentaron a mi novio feliz cumpleaños y la madre. Como que quieran o no, con cierta actitud. También mi novio había elegido el tema de ese domingo para platicar junto con ustedes y demás. Ese video no se borró por completo, pero como a la mitad del video fue cuando ya se borró todo. Y me agüita machín, loco, machín, machín. Hoy les traigo un tema que ya tenía mucho tiempo queriendo contar, o ya tenía ganas como de que contáramos diferentes experiencias sobre este. Y este se trata sobre gente que estaba así, bebé, que se dice por ahí que se petateó por unos segundos. Y estas personas cuentan su vivencia. ¿Qué sintieron en esos momentos en los cuales doctores dicen como que no, es que tus signos vitales no respondían? O qué sintieron esas personas cuando de la nada les contaron a ellos de que no es que estabas dormido, sino que de la nada te estabas yendo a la calle del descanso eterno. Cada que se toca este tema me he dado cuenta, por ejemplo, con amistades cercanas, que todos sentimos algo diferente. Por ejemplo, yo tengo amigas que dicen pensar en el petateo a mí me causa una ansiedad terrible. Yo soy de las personas que no me causa ansiedad, pero de esas pocas veces que me pongo a analizarlo en la madrugada, sí me da mucha curiosidad y digo, ¿qué se sentirá? Se antoja, ¿qué? Se antoja saber qué se siente, ¿no? Estuve agarrando diferentes relatos del Facebook, los cuales no leí, ni siquiera me digné a leerlos. No sé si ya lo comenté, pero es un tema que saqué de la Sociedad Oculta del Iceberg. Vamos a iniciar con el primer relato, que este dice así para ya no tanta introducción, bebé, y empezar con el chisme del día de ahora. Lo que les voy a contar es algo importante para mí y para mi familia. Algo cambió en mi vida. Hasta el día de hoy no le encuentro ninguna explicación lógica. Quiero aclarar que yo no creo en eso de los universos paralelos ni viajes en el tiempo, pero algo sí les voy a decir, y es que yo viví una situación que no le deseo ni a mi peor enemiga. Yo nací en el año de 1988. En el 2011 tuve a mi primer hijo. En el 2013 tuve a mi segundo hijo. Cuando esto me sucedió fue en el 2018. A ver, espérate, ya me cansé la mano. Vamos acá. Un día salí como siempre en la mañana para ir a mi trabajo normal, siguiendo el mismo recorrido de toda la vida, pero ese día había bastante tráfico y yo me comencé a desesperar. Por ende, tomé otra ruta un poco diferente a la que tomaba usualmente, y recuerdo que cuando me desvié empecé a atravesar unas colonias que ya me parecieron un poquito particulares. Recuerdo que la primera anomalía que noté es que las calles se miraban muy pero muy solitarias, y lo que ya me hizo bastante ruido fue que yo vi a una persona ocupando un teléfono público de Telmex. Se me hizo extraño porque ya no existían esos teléfonos, por lo menos aquí donde yo vivo. Avancé un poco más y mi carro se quedó apagado. La calle se veía pero si bien vacía. Quise pedir un taxi, pero mi celular también estaba apagado. Volteé a ver mi reloj que tenía en la muñeca y en este decía que eran las 12, pero luego me di cuenta que también estaba parado, como si estuviera apagado o como si la pila se le hubiera agotado. A todas estas situaciones simplemente las atribuí a que tenía un día con muy mala suerte. Empecé a caminar y vi un señor sentado en el patio de su casa viendo un periódico. No recuerdo el mes, pero vi que decía lunes del año 1985. Me sorprendí y la verdad me acerqué al señor a preguntarle cómo había conservado tantos años ese periódico y sobre todo por qué estaba leyendo algo tan antiguo. El señor me respondió, ¿antiguo? ¿Antiguo tu culo? ¿Qué? El señor me respondió, ¿antiguo? Pero si este periódico es de hoy, hija. Yo pensé que estaba un poco loco y vi así dentro de su casa y en eso noté que tenía una tele. Pero esta no era una tele perrona, sino que esto era una tele de esas viejitas que se miraban a blanco y negro. Me quedé callada, seguí caminando y empecé a ver lo mismo en diferentes casas y fue cuando ya me comencé a asustar. Luego de eso vi un taxi y este era un bocho, uno color azul. Ese modelo y color lo recuerdo cuando era niña, mamonas. Ahí fue cuando me asusté
asusté tanto que salí corriendo a mi carro y vi de nuevo a alguien acercarse a un teléfono público. Le pregunté a esa persona el año y me vio súper raro y me contestó que era el año de 1985. Me preguntó si me sentía bien y le dije que no porque me estaban mintiendo, que nosotros vivíamos en el 2018, perras. Ahí fue cuando viví uno de los peores ataques de ansiedad que he sufrido en toda mi vida. En lo primero que pensé fue en mis hijos. Empecé a sentir una necesidad muy grande por estar con ellos y caminé unas calles, pero todo era diferente. La ropa, las personas, los carros, los camiones, todo, absolutamente todo, perras. En eso se me acercó una niña y me dijo que me calmara, que todo lo que estaba viendo era real, que no debía de tener miedo, y de verdad me estaba haciendo entender que no sabía cómo, pero yo había regresado al año de 1985, que era algo que ya no podía cambiar, pero su forma de hablar me hacía creer lo que me decía. Esta niña me dijo que esto pasaba para que veamos cosas de nuestras vidas, que incluso por eso a veces recordamos lugares en los cuales nunca habíamos estado. Yo les dije que en ese año ni siquiera había nacido, porque yo había nacido en el 88 y recordemos que todo el mundo me decía que ese era el año del 85. Me dijo que por algo yo había llegado ese año. Yo, más desesperada, le dije que no podía ser y que me iba a ir a buscar a mis hijos, y me respondió: ¿cómo los vas a buscar si estamos en el año del 85 y ni siquiera tú has nacido, perra? Lloré y lloré por muchas horas y me levantaba y corría y corría y corría hasta llegar a mi casa, pero donde se supone que era mi casa no había nada, ni siquiera la colonia existía, y para ese momento ya temblaba del miedo. Regresé con la niña que me dijo que me quedara en su casa porque solo vivían su mamá, su abuela y ella. Ahí pasé la noche y ya solo quería dormir y despertar pensando que todo se trataba de un sueño, pero ¿qué creen? No, perras. Tristemente, al día siguiente yo seguía ahí. La niña me explicó que tenía que aceptar que esta era mi nueva vida, que no podía hacer nada para cambiarla. Le dije que iría con mi familia, que tenía que estar con mi mamá, mi tía, mis abuelos y mis primas, y la niña me respondió que ellas ni siquiera me iban a conocer, puesto que aún yo ni siquiera nacía y me iban a ver como una perra loca, que podía verlas de lejos pero no podía ni siquiera acercarme y mucho menos hablarles, porque cualquier cosa yo podía cambiar la realidad de mi destino. Como consecuencia, no solo podría provocar que ni siquiera naciera yo, sino que mis hijos no nacieran. Mi mayor terror, mis bebés. Me dijo que si los quería volver a ver tendría que esperar los años que faltaban, y así fue pasando día a día, viendo de lejos a mi familia, llorando en las noches, unos días rezando, otros días odiando, preguntándole a Dios por qué me había hecho esto a mí. Vi completamente todo de mi vida. El día que nací, veía de lejos a mis abuelos, veía cómo me cuidaban, me vi crecer. Muchas veces quise correr con mi familia, pero sabía que no podía. Así pasé 26 años de mi perra vida. A ver, pirra, ¿cómo? Hasta que vi a mi hijo de nuevo, llegando como bebé. 26 años tuve que esperar para volver a ver a mi hijo. Quise correr y abrazarlos, pero la niña me detuvo y todo el tiempo me detenía. Me dijo que no podía, que si lo hacía causaría un problema en las vidas de todos, ya que era momento de aceptar que esa ya no era mi vida. Me dijo que tenía que dejar a esas personas vivir su vida, aunque a veces se tratara de mi misma vida, o sea, como de ella viendo nacer a sus hijos, o viendo cómo ella se casó. Pero espérate, perra. Rosa Ventas, ¿por qué no estoy viendo que te hayas petateado? Aquí yo estoy viendo más que nada un cambio en la realidad, una realidad alterna, pero yo no veo aquí un tema de que te hayas petateado. A lo mejor tiene más relevancia adelante, pero no creo, hija. Ya te aventaste varias páginas del libro de texto y yo no veo para cuándo, ¿Para cuándo me sueltas? ¿Qué te pasó? Lloré demasiado y me cuestionaba por qué Dios me había castigado así. Me dijo que no era cosa de Dios, que ni siquiera existiese Dios de la forma en la que nos lo imaginamos, que si existía era algo mucho más avanzado que nosotros, y que nuestros creadores se trataban de algo, pero algo exterior del universo, seres como nosotros, pero miles de años más avanzados. El tiempo pasaba y esta perra y yo no envejecíamos. Me dijo que algo así era nuestro destino, que somos muy pocos los elegidos para la vida eterna, que lo que muchos dicen de la religión es cierto, pero que tenemos que verla de otra forma. En efecto, hay un ser celestial, pero no significa que viene del más allá del cielo, sino que este se trata de un ser de otros mundos, como los seres que se dice que viven entre nosotros, bebé. No puedo decir mucho la palabra por cuestiones de la plataforma, pero ¿sabes a lo que me refiero? Que este se trataba como de un y bueno, a lo que muchos llaman la gloria o la vida eterna, justo es eso que me pasó a mí. Y sobre todo, vi muchas cosas que están por pasar exactamente en el 2074, ya que los que eran mi familia ya no estaban hace años atrás. Esa tarde me senté en el piso y le pedí y supliqué al cielo que por favor me hicieran acabar con esto, que yo no quería la vida eterna, que yo no quería esto, porque me habían escogido a mí, que no era justo. Supliqué y supliqué hasta que vi una luz. Esa luz tenía una mano que me tomó y una
una voz me dijo que si estaba segura de lo que quería. Le dije que sí, que solo quería regresar a mi vida con mis hijos, que eso era lo que más me importaba, que era lo que más yo amaba, que era la única razón por la que yo quería existir. Y me dijeron que me darían esa oportunidad de regresar y vivir esa vida que yo quería a cambio de no decir nada que pudiera hacer cambiar el destino. Y al final yo regresaría justo ese año donde pues básicamente se había quedado, o sea que en este caso era el 2018. Esa era la única regla que yo tenía que cumplir y en ese momento me quedé dormida en el piso y me desperté a oscuras. Sentí un aroma que me recordaba justo a casa, a mi lindo hogar. Me paré, corrí y vi a mis hijos, los abracé, los besé, lloré. Ellos ni siquiera sabían qué pasaba, pensaron que me estaba volviendo loca. Vi mi celular y todo había vuelto a la linda y hermosa realidad. Bueno, tal vez no es lo que ustedes querían leer. ¡Exactamente, perra! ¿Qué? Yo quería leer algo del petateo, pero me gustó, ¿eh? Sin duda me dejó tocadiscos su relato. Cada palabra de esto que les cuento es tan real como el día y cada año que pasé ahí. Lo peor del caso, bebé, es que alguien decía ¿qué estaba por venir para nosotros? Y decía que ella no podía revelar pues lo que estaba por venir porque había hecho una promesa con seres del más allá, con el verdadero Dios, vamos a decirlo así, y le había dicho que si ella quería vivir su realidad junto con sus hijos y seguir disfrutando de su vida actual, no podía revelar nada del pasado, acuérdense, ni nada del futuro que pudiera alterar la realidad de su entorno ni de los demás. Pero sí dice que se vienen cosas, bebé, cosas así como lo que vivimos en el 2020, entre otras cositas que a lo mejor una no quiere ni volver a repetir y cosas que a lo mejor no se tratan de buenas noticias. Pero bueno, yo la verdad estos relatos me los tomo muy jiji jajaja. Eso sí, para que vean, no me gusta pensarlo mucho. Una cosa y la cosa, ¿qué? Una cosa es hablar del petateo. Pero otra cosa es, bebé, ya irte al futuro, que el pasado, que el presente y viajar entre los tiempos. ¡No! ¡No! Gracias por este gran relato que no se trataba para nada de lo que yo quería. Pero ahí les va el siguiente que yo pienso que este ya tiene un poquito más que ver. Hace unos años caí en depresión muy fuerte y por culpa de un exnovio. Estaba tan deprimida porque ese chico había embarazado a otra. Él me hacía muchas cosas psicológicamente hablando, o sea, cosas malas, y me hacía sentir muy mal. Así que un día decidí tomarme 30 pastillas y evidentemente con esas pastillas se quería hacer el autopetateo. Salí de mi casa destrozada, quería despedirme de mi abuela. En San Lázaro empecé a vomitar, alguien trató de ayudarme, no recuerdo mucho. Salí del vagón y caminé, un joven me ayudaba, pero no podía ni hablar ni mantenerme bien, me tambaleaba toda, parecía cucaracha con raid. Solo recuerdo voces, sonido de ambulancia y preguntas sobre cómo me llamaba y cosas por el estilo. También recuerdo mucho a mi mamá llorando, no recuerdo ningún tipo de imagen, pero sí todas las voces y sonidos que sonaban en aquel momento. En cuanto llegué al hospital, recuerdo que con tijeras rompieron mi ropa y me canalizaron. Me metían una sonda por la nariz para lavarme el estómago. Y repito, todo esto que voy a comentar lo recuerdo igual de borroso. De repente me di cuenta que ya no sentía absolutamente nada. Vi algo muy brillante que me daba mucha curiosidad y quería seguirlo. En eso escuché un pip del aparato del pulso. Yo me estaba dejando ir cuando en mi sueño, no sé cómo llamarle a ese momento, o no sé si sea como que coincidencia o en mi inconsciente, pero mi papá me gritaba y me decía: ¡Carla! ¡Carla! Muy enojado. Yo sabía que estaba muy molesto por lo que había hecho y que en parte me iban a regañar porque pues sí me daban apoyo y me daban mucho amor. En ese segundo me sentí tan mal por él porque después de ese grito tan fuerte en tono de regaño me decía: no te puedes ir, y sentí que empezaba a alejarme cada vez más y más. Sentí como si me estuviera cayendo y el dolor regresó a mi cuerpo. Lo primero que sentí fue una presión que ejercían en mi pecho y como choques que me dieron para hacerme reaccionar. Mi papá estaba llorando con mi mamá y los doctores gritaron: ¡La tenemos a la perra! Y sentí cómo me jalaba el aire con todas mis fuerzas. La gente dice que yo me petateé por unos segundos. Lo que mi papá hizo fue despertarme con su regaño sin querer. Después de meses que entré a terapia me sentí apenada y pregunté si eso había pasado, si él me había regañado en ese momento, y me dijo que sí, que me gritaba: Carla, Carla, y que gritó: no la así, todo que verts. Él dice que en ese momento no era un regaño, sino era su desesperación, que en ese segundo efectivamente yo me estaba yendo a la calle del mismísimo descanso eterno y lo invadió la tristeza y la culpa, pero no dijo nada más que mi nombre y esas dos que tres malas palabras. Aunque suene muy romántica, les puedo decir que mi papá me salvó. Fue un momento bastante traumático. Tomé mucha terapia y me di cuenta que tengo una gran familia. No debemos de permitir que nada ni nadie nos haga sentir menos. Me encantó. Esta terminó como episodio de
La Rosa de Guadalupe. Muy dramática, todo que ver, pero con una linda moraleja. Y sí, la verdad son temas serios. ¡Ey! No se tomen estas cosas tan a la ligera nada más porque yo se los cuento en modo de chisme. Son temas, bebé, que hay que tomarnos con seriedad. Y sin duda, pues sí son cosas bastante fuertes, ¿no? Ahí les va el siguiente relato que dice, bueno, yo quiero contar lo que me pasó el jueves pasado. Una experiencia recién salida del horno, bebé. Es lo más cercano que he estado al petateo. Lo que pasa es que ese día en la noche tuve mucho dolor en mis intestinos. Me llevaron de emergencia al hospital y pues el caso es que me pasaron un medicamento por la vena. Pero me pusieron mucho, me pusieron demasiado. Pues bueno, que me lo ponen, ya nos vamos a la casa muy felices y contentos. Pero en el camino yo me sentía demasiado débil, se me cerraban mis ojitos. Yo creí que solo era sueño o que era la reacción del medicamento, pues que ya que era de las primeras veces que me ponían ese tipo de cositas por la vena. Llegamos a la casa y ya ni siquiera me senté a platicar con mi mamá sobre lo que me habían puesto, así pues me fui directito a mi cuarto. Estaba demasiado exhausta. Me cambié y me acosté. Yo seguía sintiéndome muy mal, como demasiado débil. Era exagerada la debilidad que sentía. Así que simplemente cerré mis ojos y me preparé para dormir. Sin mentirles, no pasaron ni 5 minutos, bola de perras, cuando sentí que me caía a un vacío, como si estuviera traspasando la cama o algo así. Una sensación horrible donde mentalmente dije, o te paras a buscar ayuda o neta te vas a petatear, pobre perra. Solo recuerdo que alcancé a llegar a la sala y le dije a mis papás, ayúdenme, no me quiero petatear. Después de eso solo son recuerdos pero muy borrosos. Ya van 2 que acabamos de contar y los 2 dicen que son recuerdos borrosos, ¿eh? Cuando ya reaccioné fue que me dijeron que cuando llegué a la sala yo estaba totalmente pálida, me veía como calaquita, con los labios súper morados y la piel súper fría de mi cuerpo. Llegas al doctor y que lo primero que te checan es el pulso y que yo, bebé, ya no tenía nada de pulso. Mi mamá es fiel creyente que cuando una persona se está petateando o de plano ya se va a petatear bien, te piden agua y pues que yo había pedido agua, perras, en ese momento, señal de que la teoría de mi mamá no estaba tan equivocada. Pues es lo más cagado, que todo ese lapso estaba como dormida y sentía mucha paz. Empecé a ver una luz blanca muy cabrón y empecé a escuchar que me llamaban y vi una mano. Estuve a punto, a nada, perras, nada estaba yo de tomar esa mano y ahí fue cuando desperté. Después de eso descubrí que soy alérgica a ese medicamento que me habían colocado y que me metieron una sobredosis al cuerpo. Ya se imaginarán para dónde iba. Si leíste todo esto, muchas gracias, y no fue lo más terrorífico, pero sí les puedo contar que esa fue mi extraña experiencia con aquella mano que estaba a punto de jalarme a la calle del descanso eterno, mis vidas. Vámonos al siguiente relato que dice, cuando tuve una operación de un embarazo. Espérense. Siento que hasta ahorita es un tema que casi no se ha tocado, pero me di cuenta que leyendo diferentes experiencias, como les digo, no las leía completas, solo leía así como diferentes, o sea, como 3 renglones, pero me di cuenta que como que a muchas embarazadas les pasa esto, ¿eh? Si ustedes están embarazadas, ¡aguas! No se vayan a sugestionar, pero mucho cuidado porque vi que mucha embarazada por diferentes razones les pasaba como que se andaban yendo a la calle del descanso eterno, ¿eh? Cuando tuve una operación de un embarazo ectópico, parecía un sueño mi vida, ya que miré pasar algunos momentos de ella. Pasó súper rápido y al final miré una luz. Era una luz muy intensa. Y de repente miré una silueta, pero era como una silueta parecida a la de un ángel, pero no como son los de nuestra religión, sino como las pinturas o esas imágenes donde dicen como que así es un ángel real. Aquí les voy a tratar de poner una foto si es que me acuerdo de cómo es que dicen que son los ángeles de verdad, pero bueno, son seres muy extraños. Nada que ver, bebé, pero nada que ver a como los muestran en la religión. Pese a que no son muy agradables a la vista, no sabría decirles por qué. Yo sabía que eran ángeles y me sentía conectada con ellos. Eran como unos seres con los cuales sentí una vibra muy bonita. No sé si me explico. Este ser no tenía piernas, no tenía brazos, no se miraba como un bebé con alas, así como los que se miran en la religión. No, se miran gachos esos ángeles, la verdad. Sin juzgar, muchachas, no me vas a venir a decirme tú a mí que ese ángel se mira muy nice. Solo tenía una cabeza con muchos ojos y las alas de color azul. Era blanco y brillaba a las orillas. Flotaba, volaba alrededor mío y me transmitía muchísima paz. Como comenté, era tan hermoso. Miré también una cascada abundante y pilares como de oro, árboles por doquier. No como los de aquí, sino que todo era un poquito diferente, muchos colores. El piso tenía demasiadas constelaciones y al pisar se sentía cálido, como tibio. Era divino. ¡Ay, qué! Pero de repente se volvió oscuro.
Después café y después como que todo se volvió a tornar un poco más claro. Sentía una angustia, pero curiosamente después noté que la angustia era que yo estaba volviendo a la vida. O sea que nuevamente estaba volviendo a sentir lo que se siente volver a ser humano. Sentí una preocupación entre miedo y tensión y empecé a escuchar voces de responde, responde, señora, abra los ojos. Y de ahí ya no vi absolutamente nada cuando de repente, ¡tras, bebé! Que esta cabrona abrió los ojos y estaba de vuelta a la vida. Ahí fue cuando captó que lo que ella estaba viviendo y la razón por la que todo se tornó oscuro es porque ella estaba volviendo a este plano terrenal. Curiosamente platica que en ese momento ella sintió como que, o bueno, ahí cayó en cuenta que ella estaba sintiendo lo que se siente petatearse, pero también dice que como en ese momento no sabe si es porque estaba embarazada y todo eso, sintió también lo que es nacer. O sea que a lo mejor una cuando está en la panza, en el vientre, que apenas está transformando, que apenas eres una energía, bebé, tú a lo mejor estás en ese plano o en esa situación tan bonita, tan cálida, tan tibia como ella lo comenta. Y cuando tú naces, ya ves que los bebés siempre nacen bien asustados, como muy angustiados, llore que llore. A lo mejor es por eso, porque se siente que pasan por esa oscuridad de entrar, por así decirlo, a este plano terrenal una vez más. Como conclusión, vuelvo y repito, el petateo es tan hermoso y te lleva a otra vida mucho mejor. No sé si fue que yo viví un petateo, pero se sintió tan real y hasta aquí les puedo dejar mi tan agradable experiencia. Bueno, no da miedo sin duda, pero sí te hace pensar, sí te hace cuestionarte muchas cosas. Aquí les va la siguiente experiencia que dice, quizás no sea lo que todos quieran escuchar. Vamos a leerla. Hace algunos años yo caí en un coma debido a una falla orgánica, pero antes de eso recuerdo que tenía una calentura horrenda entre los 39 y 40 grados. Se me subió tanto la calentura como al novio de mi comadre cuando lo ve bañarse. Se me subió tanta la calentura que empecé a convulsionar y empecé a decir cosas sin sentido. Sinceramente ya ni siquiera recuerdo lo que decía. Después de eso me trasladaron a otro hospital y ahí fue donde notaron que no tenía pulso. Le dijeron a mis padres que mi corazón había dejado de funcionar. También mis pulmones, mi cerebro estaba inflamado, necesitaba una máquina para estar vivo. Luego de eso, por una semana entera estuve viviendo gracias a esa máquina, pero como no tenía muchas mejoras, le dijeron a mi familia que me quedaban 72 horas y que si en esas 72 horas no reaccionaba todavía, lo mejor era que ya me desconectaran y me llevaran a la calle del descanso eterno. Fue cuando pasaron 2 días, mi mamá traía el Jesús en la boca, porque pues ya faltaba un día para que pues casi que comprar un ataúd, bebé. Pero en ese momento desperté, no supe ni cómo, todos en mi casa se quedaron sorprendidos porque nadie me daba esperanza de vida. Lo más extraño de todo es que en mi versión, yo de lo último que me acordaba era de mi calentura muy elevada y de un momento a otro yo simplemente había despertado en un hospital. Pero lo más raro, o bueno, lo que me sorprendió fue que realmente yo lo sentí como un sueño demasiado profundo, bien a gusto, no les voy a mentir, como si hubiera dormido unas 10 horas, pero en realidad ya estaba pasando más de una semana cuando todo esto sucedió. Yo sé que no fue lo que esperaban leer, pero de verdad no tuve ningún contacto o ningún sueño o nada que ver con seres de otro tipo como los que estoy leyendo que se comentan en este hilo. Lo sentí como un sueño profundo y demasiado a gusto. Muchas gracias por leerme. Continuemos con el siguiente relato de momento, el cual dice así. Hace como 3 meses iba en mi moto, salí a dar la vuelta porque en mi casa había unos pleitos entre mis padres y yo ya no quería seguir escuchando tanta tontería. Así que salí todo triste, salí súper rápido, iba a más de 100 kilómetros por hora, pero era de noche y no miraba bien por las lágrimas en mis ojos cuando de repente no miré una curva y la tomé a toda velocidad y ¡tras! ¡Bebé! Que se volteó esta perra y cayó en un barranco. No era tan alto, pero sí estaba un poquito peligroso. Y cuando salí volando, vi mi vida pasar frente a mis ojos. Caí en contra de un árbol y quedé boca arriba todo dolorido. Pensé que me había fracturado la columna o las piernas porque no me podía mover. Estuve acostado un ratito cuando escuché pasos y volteé a ver y vi un señor que me dijo, ¿estás bien, hijo? Y yo le dije que no, porque no me podía mover, la verdad. Pero curiosamente no podía mirar a ese señor al rostro. Lo único que miré es que tenía como ciertos destellos y ciertos brillos. Luego me dijo, no te preocupes, yo vengo a traerte de este mundo para que no sigas sufriendo. Y yo me puse a llorar, me asusté bastante. Y le decía que no estaba listo para irme porque iba a dejar solo a mi hermano. Y pues como ya comenté, las situaciones con mis padres no eran muy agradables. Después de eso llegó otro hombre que se miraba más joven. No le vi el rostro tampoco, pero recuerdo su aspecto físico. Me dio la mano, me levantó
levantó y para mi sorpresa pude caminar. Sacudí todo mi cuerpo, miré mis piernas, me quité el casco, estaba como si nada, pero cuando me quité el casco por completo y volteé hacia los lados me di cuenta que ahí no había nadie alrededor de mí. Entendí que los ángeles existen y que muy probablemente lo celestial o de lo que a veces se llega a pintar en la religión de que Diosito se pinta de cierta manera o se manifiesta en momentos donde más lo necesitas, pues como que él creyó en eso. Él dice que en ese momento verdaderamente él necesitaba un milagro y ahí comprobó que estos son reales. Ahora, curiosamente, si se dan cuenta en el relato, él no dice que haya visto como tal a Dios. Acuérdense lo que decía el primer relato, que fue el que a mí hasta ahorita como que más me ha llamado la atención, porque comentaba esta chava que no es que no exista Dios, güey, o no es que no exista algo más elevado que nosotros, pero no existe como la manera en la que te lo pintan en la religión de que Diosito bien mamado en la cruz, sino que esto se trata de otros seres que están más avanzados que nosotros, por lo menos eso es lo que la gente cuenta. El siguiente dice así: yo también quiero contar la mía. Soy o era scout toda mi vida. Desde el 2015 estábamos en un campamento en un cerro por allá por Jalisco y llegó un punto de la noche en el que sentí que algo me picó en la pierna e inmediatamente sentí un calambre. Tontamente pensamos que había sido algún tipo de araña, entonces me llevaron con los paramédicos que siempre nos acompañaban a los campamentos y me pusieron un antídoto. Me dijeron que tenía que esperar un par de horas para la segunda dosis. En ese momento fueron por mi mamá, la cual también era una scout y estaba en el mismo campamento que yo, y de ahí fue cuando empezaron a venirse las peores horas de mi vida. Sinceramente el cuerpo se me entumeció demasiado y empecé a sentir como que estaba alambreando. ¿Qué es alambreando? Me imagino que como una especie de calambre, ¿no? Que estaba como acalambrándose al mismo tiempo. Llegué a un punto donde no me podía ni sostener el pie. Si me sentaba, me dolía la cadera y la espalda. No me podía acostar porque sentía que no respiraba. Cuando amaneció, empezaron a llegar papás de algunos niños para el evento y que tras, bebé. El papá de una niña que es médico me vio y solo le dijo a mi mamá: necesito ir a un hospital a la de ya. Como pudieron, me regresaron a Aguascalientes. Les juro que yo tenía tan pero tan adolorido mi cuerpecito que cuando pasábamos por un mínimo bache en la carretera era un martirio para mí. Llegamos al hospital y yo, hace un par de horas que no podía dejar de llorar del dolor, ya no sentía el cuerpo, se tardaron mucho en atenderme. El médico de urgencias me dijo: cálmate, si no tienes nada, perra, cuando me hizo sentir peor. Y recuerdo muy bien la grosería que le dijo mi madre a aquel médico, pero para mi buena suerte llegó otro que era mucho más profesional y en cuanto me vio le dijo a mi mamá que lo que yo tenía era un envenenamiento por una picadura, que esta picadura era de un alacrán. En lo que fueron por otro antídoto, me pasaron una camilla y me canalizaron. Recuerdo a la enfermera decirme: ya todo está bien, ya puedes descansar. Solo sentía mucha pesadez y como que me estaba quedando dormida. Es la sensación más irreal que he vivido. Algo que sí les puedo decir con mucha certeza es que me petateé. 2 minutos clínicamente, pero me petateé. Se sintió como el sueño más profundo y vívido que he tenido, pero recuerdo perfectamente que en esos momentos estaba escuchando la voz de mi abuelo, el cual se había petateado 5 años atrás en el 2010. Cómo sentía su abrazo, su olor, lo tengo tan fresco en mi memoria hasta el día de hoy y lo único que recuerdo es todo el alboroto que pasa en un hospital en una situación así. Solo tengo 2 cosas seguras con las cuales voy a concluir. La número 1 es que petatearse se siente muy bien, se siente con mucha paz y es algo que no importa qué sustancia te metas en la vida, nada se siente igual. Créanme, lo intenté en mi petateo del ego que tuve a raíz de esta situación. Esa parte no la entendí, pero entendí que sentiste mucha paz con esta situación, hermosa. Y la número 2 es que me cuestioné: ¿qué es? ¿Qué es eso que pasó? Sinceramente, no sabría decirles, pero si algo comprobé es que existe algo después del petateo en lo cual creo fielmente después de esta situación. Estén seguros de que si hicieron cosas buenas y si son almas buenas, van a sentir mucha paz, pero si son almas malas, no sabría decirles, pobres perras, lo que les espera, porque en su caso, pues como que ella es muy buena y es la única experiencia que ha tenido tan cercana al petateo y que ha escuchado, porque pues no es como que comúnmente alguien esté escuchando relatos de qué pasó cuando sientes que te vas a petatear, ¿no? No es tan común, la verdad, muchachas. Este dice así: tenía 15 años y estaba pasando por una depresión súper fuerte. Mi vida en ese momento era una locura, nenas. Estaba padeciendo trastornos alimenticios. Esa noche solo me quería petatear y me tomé un frasco de me tomé todas las que conseguí. Después de esa situación me empecé a sentir muy mareada, como si tuviera sueño y mucha taquicardia. No me acuerdo mucho de esa noche y sé que me llevaron a varios hospitales y ninguno quería atender este intento de autopetateo, porque en ese entonces la salud pública de Venezuela estaba muy deficiente. Tuvieron que llevarme a una clínica y tampoco había lavado, pero intentaron limpiar mi sangre con un suero, por así decirlo. Total, casi no la cuento, perras. Empecé a ver todo nublado y de repente se veía muy
pero muy iluminado. Me desperté en un campo, todo era demasiado blanco. Además empecé a sentirme confundida. Vi a mi mamá que se había petateado hace 6 años. Ella me abrazó, ella reía, yo la perseguía y me decía que no la siguiera porque todavía no era mi momento. ¿Qué? Yo le decía que me llevara con ella y después de eso sentí una sensación muy fuerte en el pecho y me desperté. Sentía que tenía que respirar profundamente, como cuando estás mucho tiempo abajo del agua y sales de la superficie. Exactamente esa es la sensación que les puedo decir que yo sentí cuando regresé a este plano terrenal. Fue muy raro, pensé que estaba soñando, pero en realidad lo único que pasó es que casi estuve a punto de no contarla. Solo 2 personas saben qué me pasó hasta el día de hoy y ahora lo saben ustedes. Me parece impresionante cómo las historias tienen muchas cosas similares, como ahorita pues que les estoy leyendo ciertas cosas y mucha gente, si se dan cuenta, pónganle ustedes que no son experiencias exactamente igualitas, pero sí tienen muchas similitudes, como eso de que se ve muy iluminado, un resplandor muy blanco. Ay, no sé, perra. Y pues sí hay 2 que 3 que han llegado a decir que vieron a familiares que ya se petatearon. Y ese es un tema que ya hemos hablado, que cuando a veces hay gente en los hospitales, ¿no? Que ya está muy desahuciada, que ya está muy mal. Y esas personas comienzan a decir como que, ¿sabes qué? Aquí anda tu tata que ya se petateó es un chorro. O ¿sabes qué? Aquí anda tu abuela que ya no está en este plano terrenal. Y esas son señales de que cuando tú empiezas a ver a gente así y lo empiezas a comunicar, ya valió madre, bebé. Valió madre porque te vas a petatear. Bueno, para cambiarlo un poquito, mamona, ya me quedan los últimos 3 relatos de esta situación. Y si bien esta no es una experiencia como tal de un petateo, o qué pasa después del petateo cuando uno se está yendo a la calle del descanso eterno y demás, es un tema que me llamó bastante la atención porque aquí está involucrada la clínica del IMSS. Está fuerte, son datos fuertes de este lugar. No estoy diciendo que esto sea así, no estoy difamando a nadie, solo estoy leyendo lo que una persona escribió en el Face. Cabe destacar, justamente el 18 de noviembre del año pasado, yo casi me petateo. Me dieron con un bat en la chompa. Tuve un trauma craneado, no sé qué madres, muy severo y vi cosas dentro de este lugar muy fuertes. Les voy a ser 100% honestos. Por los analgésicos que me dieron, por el golpe o por todos los factores anteriormente mencionados, no sé si esto se deba a alguna alucinación. Pero él dice que en esos momentos él recuerda ver a gente que estaba petateada y la dejaban ahí por horas y después ya las aventaban en diferentes bolsas. También miró que había apuestas que hacían internos de quién era el enfermo que se iba a petatear primero, pero pues obviamente no es un momento para apostar y aparte eran muy crueles porque había enfermos que todavía estaban conscientes y ellos comenzaban a hacer las apuestas enfrente de ellos sin alguna empatía, ¿no? Otra de las cosas más deplorables es que veía enfermeros que escupían a los enfermos y aparte de todo en el hospital todo mundo, y cuando les digo todo mundo, específicamente enfermeras y médicos, es que todo mundo tiene sus que veres con todos, o sea, todos contra todos, y esto es algo que ha salido en diferentes series, no nomás en este lugar, sino que es una fama sin... ¡Ey, ey, ey! Si hay algún enfermero, doctor, aquí yo no estoy difamando nada. Son datos que la gente dice y que esta persona llega a comentar. Sin embargo, lo puse porque me pareció muy particular que mucha gente debajo de este comentario y gente que trabaja en la misma institución, obviamente quién sabe de qué lugares, ¿no? Pero que trabaja en este lugar, dice que efectivamente por lo menos 3 de esos 4 datos que la persona soltó son reales y pasan más comúnmente de lo que alguien se imaginaría. Unas cosas que cero que ver, bebé, la verdad que cero que ver. Casi por último, esta dice así: mi experiencia con el petateo. Hasta le puso título, muy original, muy... Cuando tenía 14 años me explotó un petardo. ¿Qué es un petardo? Bueno, esta persona cuando tenía 14 años tuvo un accidente en su mano izquierda, lo cual provocó que pues se la cortaran, bebé. En ese momento había perdido 3 litros de sangre, lo cual es muchísimo. Y para este punto, esta persona se sentía súper relajada y sin ganas de moverse. Recuerdo que los paramédicos estaban hasta cacheteándome y me decían que no me durmiera, pero yo ya no sentía absolutamente nada más que una profunda relajación. Llegó el momento de cerrar mis ojos y solo escuchaba a lo lejos: cayó en paro.
hijo de la madre. Empecé a soñar, nenas, o por lo menos así es como yo sentía. El sueño que yo viví en aquella ocasión fue que empecé a llegar a un lugar donde los colores resaltaban bastante. Los animales estaban conviviendo entre sí sin importar la raza, y lo que más me llamó la atención es que vi dos puertas gigantes de madera muy antiguas, pero justo cuando toqué las puertas escuché decir a los médicos: lo logramos, él ha regresado. Y fue cuando pues todo este paisaje y todo este sueño terminó. Vámonos con el último relato, que les digo que más que nada es como un dato, y este dice así: según un estudio, si encuentro en mi galería el artículo lo coloco más tarde, pero el cerebro es lo último que se petatea, por ende las últimas señales eléctricas son los recuerdos más emotivos que hayas vivido en tu vida y a lo que más pudiste haberle tenido fe. Por esto es que mucha gente cuenta que cuando estaba a punto de petatearse ve una película de sus mejores momentos pasar, y también ven a personas bastante significativas en ella. De igual manera, los que son creyentes de algún dios en específico es lo que verán al final encontrándose con él. Si tú crees en Superman toda la vida, al final vas a ver a Superman esperándote. Si tú crees en el Buda, por ejemplo, al final tú mirarás al Buda esperándote. Y por último, esa luz blanca o ese resplandor que mucha gente dice sentir cuando está pasando por esta situación se relaciona con el último pulso eléctrico que tu cerebro tiene antes de que él deje de funcionar. Verás, bebé, te quedaste así. Creo que esto explicaría un poquito el por qué la mayoría de las personas tiene cierta relación con lo mismo, de que todo se ve de cierta manera muy iluminado, porque unas personas dicen que ven ángeles, otras personas dicen que ven a sus seres queridos. Me hizo mucho sentido, y este dato sobre todo respondió muchas dudas que estaban pasando por mi mente, bebé. Fue el único dato que yo leí, si se dan cuenta también fue el más corto, pero fue por lo mismo que yo decidí dejarlo para el final, para que al final se respondieran todas esas dudas y conspiraciones que yo sé que en algún punto de este video todas estábamos teniendo, y tú de que, güey, yo ni pensé en nada. Y tú de que la verdad ni atención te estaba poniendo, perra. Espero que este video les haya gustado bastante, que los haya entretenido, que mínimo como yo, vámonos, los haya puesto a pensar un poquito, los haya hecho echarse alguna chaquetona ahí mental. Y si algo les puedo dar de consejo es que ustedes disfruten de este plano terrenal, que solo lo van a vivir una vez. Tu tía dándote consejos, pero disfruten mucho de cada momento de su vida. No se encabronen tanto por las cosas como yo, no se tomen las cosas tan en serio. Y nada, mamonas, les mando un abrazote enorme donde quiera que estén. Ya saben que videos nuevos en este canal, hasta aunque se borren, aquí lo resolvemos. Todos los miércoles y domingos a la misma hora, en el mismo lugar, con un chisme de tu interés. No olviden irse a todas mis redes sociales, específicamente, ya saben a cuál, muñequitas, en cuál somos como que más amigas. Y ya no, sí, ya, muchachos, la verdad me queda muy poco café y un video por resolver, así que me despido de ustedes. Bye, muñequitas.